Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a darle un minutito más a ver si se conecta alguien más. Bien, vamos a empezar.
Ok, estábamos en... nos habíamos quedado en la parte del tema de manejo de conflictos. Y nos habíamos quedado... bueno, lo último, si no mal recuerdo, lo último que vimos es la parte o las características que tienen las distintas fases. En este caso, que son... bueno, las distintas fases que tiene un conflicto o cómo se caracteriza un conflicto. Tenemos la parte de la incomodidad y la tensión, tenemos la escalada y tenemos lo que es la crisis abierta o pública o crisis total también, así se le puede llamar. En este cuadro nosotros vimos las características que tenían estas distintas fases, en este caso lo que es la comunicación, la percepción, la actitud, la cooperación y el sentimiento, es decir, de qué manera iban cambiando conforme cada fase. Vamos con esta parte que es, son las opciones para actuar. Vamos con esta parte que son las opciones para actuar. Primero tenemos el negarlo, ¿sale? Tenemos que negarlo. Nos dice que una o ambas partes tratan de no ver señales de conflicto. Temen a la confrontación directa, no reaccionan y esperan que con el tiempo desaparezcan los desacuerdos. En este caso tenemos ventajas y tenemos desventajas. Las ventajas, como tal, tenemos que en esta estrategia evita reacciones demasiado rápidas y emocionales. Mientras que las desventajas tenemos que con esta estrategia no se puede manejar el conflicto de manera activa. Se niegan las primeras señales, no se trabajan las causas y la dinámica de conflicto sigue desarrollándose. ¿Sale? En la parte de, bueno, a ver, a grandes rasgos en esta parte del negarlo, nos dice que nosotros como tal ya reconocemos o tenemos en cuenta ciertas señales de conflicto, ¿sale? Pero a veces nosotros, cuando estamos en esta parte de la confrontación, no queremos reconocerlas. O sea, esas señales a veces nosotros nos negamos a reconocerlas. A veces, no sé, surge una problemática y nosotros por no querer, ahora sí que como lo decimos muy coloquialmente, así, por no querer tener un problema o por no querer generar un problema, simplemente como que nos aguantamos o tratamos de ignorar esas señales de conflicto, ¿sale? Entonces, bueno, esta opción de negarlo, al final de cuentas sigue siendo factible, pero bueno, cuando creemos o cuando se vuelve más grande, se vuelve una desventaja, dado que nosotros percibimos las señales, pero no les hicimos caso al respecto o al inicio, ¿no? Otra opción que tenemos en el conflicto, como tal, es calmarlo. Nos dice que ambas partes reconocen las primeras señales, deciden no profundizarlo ni analizarlo, se liberan del conflicto al concentrarse en los objetivos e intereses más importantes y comunes. Nos dice que las dos partes son capaces de asumir pequeños conflictos como algo normal y cotidiano en la vida profesional. ¿Sale? Muchas veces nosotros creemos que este es como lo más factible, o por simple intuición siempre tratamos, o la mayoría de nosotros tratamos de calmar el conflicto. Hay personas muy emocionales, hay personas como se les llama muy ¿cómo se llama? Muy viscerales, que al final de cuentas con una pequeña situación, un pequeño conflicto que se esté dando, pues ahora sí que ¿cómo se llama? Se alteran y empieza una situación de conflicto más fuerte, ¿no? Pero creo que todos por simple intuición tratamos de calmar un conflicto. No hay muchas personas, porque si hay algunos, que literal les gusta pues generar conflicto, ¿no?
Entonces lo ideal es que lo vamos a calmar, vamos a buscar una solución, vamos a buscar alguna forma de que esas señales de conflicto comiencen a desviarse para que nosotros podamos actuar de mejor forma, ¿sale? Y tratemos de dejar de lado la parte de conflicto. ¿Cuáles son las ventajas de calmar el conflicto? Tenemos que esta estrategia funciona en la fase inicial y permite frenar la dinámica de conflicto. Posteriormente permite un análisis más profundo. Esa es una ventaja. Una desventaja sería que en caso de que las causas no sean correctamente analizadas, el conflicto puede reaparecer. ¿Sale? Es decir, o sea, sí podemos calmar el conflicto, pero muchas veces no solucionarlo. Simplemente estamos dándole largas, ¿no? O sea, tratamos de que no se suscite una situación más fuerte y ambas partes o alguna de las partes cree que ya está solucionado, mientras que otra simplemente pues le calmaron los ánimos, ¿no? Mientras el conflicto sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Por otro lado, otra opción que se tiene es la búsqueda o buscar compromisos. En esta parte nos dice que no se profundiza ni se analiza el conflicto, sino se busca una solución con la cual ambas partes estén de acuerdo. ¿Sale? Aquí va más al grano de la situación. O sea, por un lado, en los anteriores se busca tranquilizar, se busca estar más con calma. En esta no. En esta, ok, a lo mejor tratamos de que la situación no se salga de control, pero se busca una solución, se busca un acuerdo. A lo mejor hay veces que ambas partes no están completamente de acuerdo con lo que se tiene que hacer, pero saben qué es lo correcto. Y al saber qué es lo correcto y ejecutarlo, saben que el conflicto se va a tranquilizar o se va a calmar, ¿no? Entonces, lo ideal es que siempre se busque un compromiso por ambas partes en tal situación para que ambas partes estén tranquilas, se queden tranquilas y al mismo tiempo el conflicto trate de desaparecer o desaparezca por completo. ¿Cuáles son las ventajas de esta parte de la búsqueda de compromisos? Nos dice que es una estrategia pragmática y orientada hacia resultados que funcionan solo en la fase inicial del conflicto. Las desventajas nos dice que en caso de que las causas no sean correctamente analizadas, el conflicto puede reaparecer. Es decir, que lo ideal es que en la búsqueda de compromisos siempre se busque que las causas sean correctamente analizadas. No nada más se busque un compromiso o una solución por encimita del problema, sino tratar de que el conflicto quede completamente solucionado. Eso sería como lo más correcto en esta parte de la búsqueda de compromisos. Luego tenemos otra opción que es la de imponer el poder. En este caso nos dice que una parte impone una decisión basada en su poder. Esta estrategia es muy conocida y frecuente en organizaciones jerárquicas. Ok, tenemos entonces que esta parte de la imposición del poder, como bien nos dice aquí, se encuentra frecuentemente en las organizaciones jerárquicas, pero pues también creo que en todos lados, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista como más formal, más desde el punto de vista de la organización, claro, hay empresas que imponen el poder por parte de su posición jerárquica dentro de la organización, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de un conflicto externo, a lo mejor con una persona X en la calle, conocido, un familiar, algo por el estilo, la imposición de poder, pues realmente es llegar a los golpes, ¿no? O sea, realmente es irte por el lado de lo que es los golpes y ahora sí que ver quién puede más que el otro. Entonces la imposición de poder va a estar directamente ligada a esa parte. En la parte de la empresa, pues va a ser quién tiene mejor posición dentro de la misma, quién tiene más poder dentro de la misma y quién puede mandar más a uno que a otro sin que tenga o le perjudique tanto dentro de la organización.
¿Cuáles son las ventajas? Nos dice que es una manera rápida de tomar decisiones puntuales, bien. Y una desventaja nos dice que la imposición de poder crea automáticamente más conflictos de poder. Esto es muy cierto, dado que en una organización cuando un jefe, un directivo o alguien que tenga cierto nivel de poder se impone ante los trabajadores y a lo mejor no tiene la razón, se generan más conflictos de poder, donde los trabajadores realmente pues no pueden o por sí solos no les gustaría aceptar la situación, pero dado que es su jefe o algo por el estilo o que tiene más poder dentro de la organización, pues llega y les impone algún, pues no sé, alguna actividad o simplemente llega a mandarlos sin razón alguna o sin tener la razón. Ahí es donde se generan este tipo de conflictos pues entre el personal de la misma empresa. Por otro lado, también tenemos otra opción interesante, que es la de buscar alianzas. En la parte de la búsqueda de alianzas, tenemos que los involucrados buscan activamente aliados para reforzar su posición. Esta estrategia es muy común en el ámbito político. ¿Cuáles son las ventajas? Nos dice que esta estrategia no favorece un verdadero manejo del conflicto. Y las desventajas son que no se concentran en una solución que beneficie a ambas partes, sino que buscan vencer al otro. Con la formación de alianzas, la dinámica de desarrollo del conflicto generalmente toma más fuerza y el mismo se vuelve menos controlable. Como bien lo dice aquí, un gran ejemplo de la búsqueda de alianzas es la parte del ámbito político. Podemos hablar desde una persona, o sea, un solo político con algún compañero o algún otro político, o desde por ejemplo, también podría ser un partido político como tal. O sea, hay un partido político dado que a lo mejor está perdiendo fuerza, a lo mejor su popularidad no está creciendo, y entonces vienen las famosas alianzas, donde a lo mejor, no sé, creo que a todos nosotros nos ha tocado la alianza, a lo mejor, no sé, se me ocurre del PRI no sé, del PT, ¿no? O sea, se me ocurre, ¿no? No es que haya sucedido, pero se me ocurren de esa forma. Y este tipo de alianzas suceden porque pues, a lo mejor cierto partido en cierto lugar no tiene tanta fuerza, no tiene tanta popularidad, mientras que el partido que nosotros estamos buscando que haga alianza con nosotros, tiene o goza de un poco más de popularidad dentro de esa zona. Entonces se llegan a alianzas políticas para que se pueda captar los votos, se pueda generar un solo partido y posteriormente se tenga el poder por ambos. ¿Sale? Entonces, bueno, y como bien nos dice aquí, la parte de que la desventaja que tiene la alianza política como tal es no encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Es decir, a pesar de que los partidos políticos sientan que están beneficiados al tener el poder, pues no es así. Lo único que están buscando es vencer al otro. Es decir, que uno va a tener una imposición más grande dentro de la alianza que el otro y al final de cuentas va a terminar siendo quien mande dentro de esa alianza, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero bueno, hasta cierto punto así funciona. A veces estas alianzas no resultan tan positivas porque uno resulta dándole la espalda al otro. Entonces, pues bueno, así es como funciona. Bien, otra parte importante que tenemos aquí es la de negociar. ¿Sale? Nos dice que ambas partes analizan sistemáticamente los diferentes puntos de vista de manera racional y emocional en busca de consensos colectivos que favorezcan a todos. Este proceso puede ser llevado a cabo solo por los involucrados en el conflicto, con el apoyo de una tercera persona, que en este caso puede ser una persona neutral,
podría ser un jefe, alguien de confianza, etc. O con el apoyo profesional de un mediador. Para este proceso de la negociación existen algunos pasos y algunas reglas básicas. Dentro de las ventajas que nosotros vamos a encontrar en la parte del negociar, va a ser que mediante las reglas del juego y pasos establecidos, los involucrados logran distanciarse del conflicto, analizarlo bien y encontrar soluciones prácticas. La negociación es una experiencia positiva que favorece la relación profesional entre las partes. Es una estrategia que establece y profundiza mecanismos que facilitan también el manejo, la manera constructiva y de futuros conflictos. Mientras que la desventaja es que es preciso conocer las reglas del juego y los pasos básicos de la negociación. La persona neutral deberá previamente tener experiencia en la aplicación del instrumento. Es decir, para negociar en la parte de los conflictos, digamos que el negociar también tiene su nivel de complejidad, tiene su chiste, por así decirlo, porque no solo es decir voy a negociar y listo, no. El negociar conlleva ciertas fases, etapas, pero también antes que todo eso también conlleva un análisis previo de la persona y del conflicto en el que se está trabajando. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a acuerdos comunes, ¿sale? En un acuerdo común y no nada más pues se hable sin tener pies ni cabeza, ¿no? O sea, realmente sí tiene como su grado de complejidad, tiene su chiste la parte del negociar. Bien, para negociar entonces, nosotros tenemos que existe una estrategia que es la búsqueda de arbitraje, ¿sale? Entonces nos dice que es una estrategia que recurre a una instancia superior con autoridad y poder para tomar decisiones en cuanto al conflicto. Dicha autoridad puede ser un juez, un jefe o un tribunal. La decisión se toma basada a ciertos principios, leyes, normas o valores, ¿sale? Las ventajas que tiene la búsqueda de arbitraje es que en caso de un conflicto se encuentra que se encuentra en la tercera fase, el arbitraje podría ser la última medida para terminarlo. Mientras que las desventajas serían que esta estrategia cede la decisión sobre el conflicto a otras instancias y excluye la posibilidad de encontrar soluciones flexibles o individuales, con lo que los involucrados tienen poca influencia sobre los resultados. Generalmente tal estrategia define el fin de las relaciones personales de los involucrados. Entonces vamos a tener que en esta parte de la búsqueda de arbitraje, la parte de los acuerdos o cómo se le puede llamar, las soluciones, acuerdos o soluciones que se van a encontrar son un poco más restrictivas, sí, son un poco más cuadradas. No va a haber tanta flexibilidad por parte pues de ambas partes, ¿no? Por así llamarlo. ¿Por qué? Porque va a existir alguien que esté generando una parte de mediación. Esta persona va a ser la encargada de que diga quién está equivocado, quién está en la correcto, quién está mal, quién está bien y de qué manera sería la manera más adecuada de solucionar el problema. Es decir, si a lo mejor una de las partes tenía alguna opción y tenía la flexibilidad de decir, ok, pues a lo mejor yo puedo ceder hasta tal punto para que esto deje de, para que esto se tranquilice, no va a ser así, porque realmente el mediador, o en este caso el arbitraje, se va a encargar de dictar qué es lo que se necesita hacer y cómo se necesita hacer. Bien, por otro lado, tenemos los métodos y las técnicas para
Por otro lado, tenemos los métodos y las técnicas para manejar conflictos, ¿sale? En este caso tenemos el diagnóstico de un conflicto. En el diagnóstico de un conflicto nos dice que la elaboración de un tipo de diagnóstico de un conflicto es el primer paso para su manejo. Se trata de una síntesis de diversos factores que influyen en el conflicto. Es como un inventario de las perspectivas, interpretaciones y opiniones de los involucrados. El siguiente cuadro muestra elementos para diagnóstico. Cada elemento, a su vez, contiene algunas preguntas claves para recolectar información de manera estructurada, con la que se elaborará un documento que constituirá la base de la negociación. Es decir, antes de nosotros poder tener una negociación debemos generar un diagnóstico de conflicto. ¿Sale? ¿Cuáles son las personas involucradas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los elementos que rodean todo este conflicto? Entre algunas otras cosas. Ahora, no es que si no realizas un diagnóstico de conflicto no vas a poder negociar, no, pero te da una negociación efectiva. Lo que te brinda un diagnóstico de conflicto como tal es conocer toda la situación, empaparte de toda la situación que se está suscitando y posteriormente tengamos o se tenga una negociación efectiva, porque ya conoceríamos lo que está sucediendo en verdad por ambas partes o lo que están pensando ambas partes. Bien, en este cuadro nosotros tenemos 6 pasos que son como la base para el análisis del conflicto. Cada uno de ellos tiene características distintas que se van a ir viendo ahorita, ¿no? Como paso número 1 tenemos que definir el tipo de conflicto, ¿sale? En el número 2 tenemos que especificar los contenidos del conflicto y los intereses de los involucrados. En el número 3 tenemos que identificar los involucrados en el conflicto, su relación y alianzas existentes, entre ellos obviamente. Número 4, tenemos definir la fase de desarrollo del conflicto. Número 5, tenemos que describir la historia del conflicto. Y número 6, tenemos que identificar la disposición de los involucrados a manejar el conflicto. ¿Sale? Entonces vamos a tener estas fases o estas etapas importantes que nos van a ayudar a analizar como tal el conflicto. Como número 1 o primer paso, que se llama definir el tipo de conflicto, nos dice que para la definición del tipo de conflicto pueden utilizarse las categorías descritas y aplicar las preguntas respectivas. Ok, nos dice entonces que, se tienen que aplicar las preguntas respectivas. ¿Sale? Para el paso número 2, que es especificar los contenidos del conflicto y los intereses de los involucrados, se tienen que hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son, según los involucrados, los puntos conflictivos? Es decir, ¿qué es lo que en realidad te está haciendo molestar a ti? ¿Qué es lo que te está causando en realidad un conflicto por parte de la otra persona, según tu perspectiva? La otra pregunta es, ¿en qué consiste el conflicto? Una vez que nosotros o nos dijeron, identificamos cuáles son los puntos del conflicto, tenemos que saber en qué consiste el conflicto, es decir, qué es lo que generó en realidad que tú estés enojado. A lo mejor que no te quiere pagar, a lo mejor que no te dejan tener semana de vacaciones, no lo sé. Luego se tiene que hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué les molesta? ¿En qué consiste su crítica y cuáles son sus quejas? Es decir, si no te quieren pagar, ¿qué es lo que te molesta? A lo mejor no te quieren pagar esta semana o este día, sino dentro de 2 días. ¿Qué es en sí lo que a ti te molesta? ¿Que te vayan a pagar en 2 días o que simplemente no te quieran pagar? ¿Cuál es la molestia? ¿Sale? Luego tenemos otra pregunta importante que nos dice,
¿Cuáles son los puntos similares y opuestos en la interpretación de los involucrados? Es decir, una vez que nosotros escuchamos las distintas versiones, una vez que nosotros tratamos como de analizar qué es lo que nos están contando o qué es lo que nos están diciendo, debemos encontrar cuáles son estos puntos similares, o en este caso puntos opuestos bajo la interpretación de los involucrados, porque a partir de ello nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es verdad en toda la situación que se está dando y qué es mentira. Luego tenemos otra pregunta que nos dice cómo se sienten involucrados ante el conflicto. ¿Vale? Es decir, en qué papel se encuentran dentro del conflicto. O sea, hasta qué grado se sienten involucrados. Luego tenemos otra pregunta que nos dice hasta qué punto impacta a escala emocional. Es decir, te está perjudicando, te está causando impacto como tal esta situación que se está suscitando, o simplemente pues lo ves como algo normal o algo básico. Otra pregunta importante que tenemos es ¿cómo definen los involucrados sus intereses? En cuanto al conflicto, ¿sale? ¿Cómo definen los involucrados sus intereses en cuanto al conflicto? Es decir, las personas que están involucradas en el conflicto, ¿qué tanto interés muestran en esta situación? Es decir, ¿lo ven como algo prioritario o simplemente es algo así de, bueno, sí, o sea, estamos mal, tener un conflicto, pero pues bueno, luego lo resuelvo, ¿no? O sea, ¿qué tan involucrados con sus intereses se encuentran en la suscitación del conflicto? Luego tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el punto crucial que impide la solución? Es decir, una vez que ya encontramos qué es lo que está generando el conflicto y hasta dónde estamos involucrados, tenemos que identificar igual qué es lo que nos impide la situación. A lo mejor la pelea aquí es de dinero. A lo mejor aquí la situación es que simplemente no te quieren pagar. Entonces, ¿cuál es el punto crucial que nos impide la solución? O sea, sí, no te quieren pagar, pero ¿y luego? O sea, ¿cuál es tu molestia? A lo mejor no te quieren pagar hoy, pero te van a pagar dentro de 2 días. Ahí está ya tu solución. Sí te van a pagar, pero dentro de 2 días. Y a lo mejor la persona está muy molesta, a lo mejor la persona está, no sé, histérica. Y entonces tú quieres llegar al punto, ¿no? O sea, sí, pero ¿por qué estás molesto si ya te dijeron que te van a pagar en tal día, ¿no? Pues a lo mejor necesitaba el dinero, a lo mejor tiene un problema, X, ¿no? Podría ser ahí el punto crucial que impide la solución, que es tanta la prisa o la necesidad de obtener a lo mejor el dinero que pues no puede ejecutar los movimientos completos, no sé, sale. Bien, vamos ahí. En el paso número 3, dejen tomar agua, se me saca la boca. Tenemos que, en el paso número 3, tenemos identificar los involucrados en el conflicto, su relación y sus alianzas existentes. Igual tenemos que hacernos distintos tipos de preguntas para que nosotros podamos llegar a la solución, o bueno, a la identificación de esto. Nos dice que entonces, para identificar a los involucrados en el conflicto y su relación, debemos de preguntarnos lo siguiente. ¿Quién forma parte del conflicto? Es decir, ¿cuántas personas están dentro de esta situación? 1, 2, 3, 4, no sé. También tenemos que preguntarnos si son personas particulares o si son grupos. Es decir, por ejemplo, a lo mejor se puede generar un conflicto entre 2 personas y se agrega un tercero y ya se alianza con alguno, o simplemente es individual, es decir, es un conflicto entre uno y otro, o a lo mejor es un conflicto grupal, a lo mejor en, no sé, un grupo de trabajo o de cierta área con un grupo de trabajo con otra cierta área donde se esté generando algún conflicto. Luego tenemos también otra pregunta importante que es cómo definimos, o bueno, cómo se definen los involucrados, cómo definen los involucrados su relación. Es decir, si son compañeros de trabajo, si son conocidos, si son amigos, o sea, no sé cómo puedan definirlo. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la otra parte? Es decir,
¿qué espero yo de la persona que tengo con la que estoy o la que tengo un conflicto? Que sí lo vamos a resolver, que no lo vamos a resolver, que a lo mejor es una persona prepotente, que a lo mejor es una persona pensante o razonable, no lo sé. Va a depender ahora sí que del tipo de persona que tengamos de frente, ¿no? Otra pregunta interesante e importante es, ¿cuál es su posición formal en el organigrama? ¿Sale? Entonces vamos a tener que a lo mejor es nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, a lo mejor es no sé, un jefe inmediato, no lo sé, tenemos que identificar cuál es su posición formal dentro del organigrama. Otra pregunta importante es, ¿una parte está subordinada a la otra? Justamente es eso lo que les decía, ¿es mi jefe, no es mi jefe? ¿Es un rango medio, un rango más bajo que el mío? No sé, tenemos que también identificar eso. Otra pregunta es, una parte depende en el trabajo de la otra, es decir que si realmente, a pesar de que exista el conflicto, existe una situación de dependencia, es decir, volviendo a lo mismo, es mi jefe, no es mi jefe, yo dependo de las decisiones que tenga la persona con la que estoy teniendo un conflicto, o simplemente pues sí, ok, es un rango más alto, pero no dependo directamente de su departamento, no lo sé. O sea, tenemos que definir muy bien eso también. Y finalmente, otra pregunta en esta parte del paso 3 es, ¿existen alianzas? ¿Sale? Es decir, hay gente que se esté coludiendo con esta persona para que el problema o el conflicto le sea más ameno o tenga una solución más rápida. Otra pregunta es, ¿existen terceras personas o grupos con intereses en el conflicto o quieren aprovechar del mismo? Es decir, existe una situación, vamos a suponer que a lo mejor, no sé, hay un problema entre, no sé, un jefe y una trabajadora. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la trabajadora no le gusta la forma en que es tratada y por lo tanto se está generando un conflicto. Entonces, por ejemplo, podemos identificar si existe alguna tercera persona o un grupo con intenciones en el conflicto. Es decir, una vez que ya se suscitó el conflicto, a lo mejor, no sé, un grupo de trabajo o más compañeros de trabajo que no les gusta a lo mejor la forma en que dirige el jefe, pues no sé, pueden hacer una queja, pueden hacer una marcha, no lo sé. O sea, ¿existen estas personas o los grupos? Y finalmente, bueno, no finalmente, en el paso 4 tenemos la definición de la fase del desarrollo del conflicto. Nos dice que para la definición de la fase actual del conflicto se sugieren consultar el gráfico, bueno, o sea, además de recomendaciones, especificar la situación actual según la comunicación, percepción, actitud, cooperación y sentimientos. Bien, vamos a dejarla hasta aquí ahorita. Vamos a dar un break de 10 minutos.
Vamos a esperar a que se conecten. Vamos a dar un minutito a ver si se integran más.
Bien, vamos a empezar. Bien, nos habíamos quedado en esta parte de la fase 4, que es definir la fase del desarrollo del conflicto, donde nos decía que para la definición de la fase actual de conflicto se sugiere consultar un gráfico, que bueno, vamos a ver más adelante. Nos dice que además recomendamos especificar la situación actual según la comunicación, la percepción, la actitud, la cooperación y los sentimientos. ¿Sale? Todo esto nos va a ayudar a nosotros poder pues definir esta parte, ¿no? de la fase 4 del desarrollo del conflicto. Es decir, cómo estamos percibiéndolo, si existe cooperación por ambas partes o si solo hay cooperación por una, cuál es el sentimiento que se está generando, es decir, si existe ya una tensión, etcétera, etcétera, etcétera. En el paso 5, que es describir la historia del conflicto, nos tenemos que hacer esta serie de preguntas, donde una de ellas es ¿qué situación inicial lo provocó? ¿Cuál fue el factor que inició todo este conflicto? Por ejemplo, también otra pregunta es ¿cuáles acontecimientos críticos intensificaron, aceleraron la dinámica del conflicto? En este caso, esta pregunta es como de las más importantes, porque ¿cuáles fueron los acontecimientos críticos que intensificaron o aceleraron la dinámica del conflicto? Es decir, siempre va a haber una problemática o va a haber una situación. A partir de esa situación a veces ni siquiera las cosas son graves, o sea, a veces simplemente es como un pequeño problemita, un pequeño conflicto que se puede solucionar fácilmente, pero existen acontecimientos que intensifican o aceleran el conflicto, es decir, una mala actitud, es decir, que a lo mejor existe renegación por parte de una persona o la interpretación de una persona es totalmente absurda, no lo sé. O sea, son pequeños acontecimientos que van a acelerar la dinámica del conflicto. Luego tenemos otra pregunta, es ¿cuáles estereotipos de comportamiento se repiten con frecuencia durante el conflicto? ¿Sale? ¿Cuáles son esas partes que tú dices, es que no se baja de eso, es que es lo mismo y no se puede platicar, no se puede negociar? ¿Cuáles son esos estereotipos de comportamiento? O sea, nosotros tenemos que aprender a definirlos y tenemos que aprender a distinguirlos para que nosotros podamos ir más a fondo o analizar más a fondo la parte del comportamiento de la otra persona. Otra pregunta importante es ¿cuáles fueron hasta ahora las estrategias perseguidas por los involucrados? ¿Sale? O sea, ¿qué estrategias han estado utilizando para tratar de mediar, para tratar de hacer que las cosas se tranquilicen? O sea, ¿han funcionado, no han funcionado? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido este tipo de situaciones que se han suscitado? Para el paso 6, que es identificar la disposición de los involucrados a manejar el conflicto, tenemos otra serie de preguntas. La primera de ellas es ¿cuáles medidas se han tomado para hallar soluciones? La segunda es ¿cuáles intereses podrían tener los involucrados en continuar en el conflicto? La siguiente es ¿qué pueden perder los involucrados si llegan a un acuerdo con la otra parte? Otra pregunta es ¿cómo está la disposición
de los involucrados a solucionar el conflicto en cuanto a tiempo, medios, compromisos, etc. Y finalmente otra pregunta que es, ¿cuál es el interés de los involucrados para solucionarlo? ¿Sale? Número 1, entonces tenemos que identificar las medidas y los intereses. Medidas, intereses de los involucrados, la disposición de los mismos, ¿sale? Para poder llegar a una solución del problema. Si no, no se podría llegar a la misma. Cuando no existe, por ejemplo, disposición por ninguna de las partes, así tengamos el mediador más bueno, lo único que vamos a generar es un conflicto, pues un problema ya, no un conflicto ya, sino un problema muy definido y muy marcado que pues, obviamente no va a traer nada bueno, ¿sale? Entonces la disposición siempre es importante. A lo mejor es muy complicado o es muy difícil para algunas personas contar con cierta disposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor el enojo es muy grande, porque a lo mejor no quieres escuchar a la otra persona, pero lo ideal es que siempre exista una pequeña pizca de disposición para que se pueda negociar, ¿sale? Obviamente no dejando de lado los intereses que tiene cada persona, porque pues tampoco se puede negociar si solo una persona tiene intereses y a la otra pues no, o sea, le vale. Bien, vamos con esta parte que son los pasos básicos de la negociación. Nos dice que negociar es una actividad en la cual dos o más partes mutuamente pendientes desde posiciones diferentes y con intereses en parte conflictivos y en parte comunes tratan de llegar a un acuerdo favorable. ¿Sale? Bien, entonces tenemos que los siguientes pasos para la negociación son una adaptación del concepto de Harvard, elaborado en Estados Unidos durante los años 80. La idea principal es un procedimiento lógico con pasos subsiguientes. Para facilitar la negociación es recomendable trabajar con una tercera persona, un facilitador o un moderador, a quien corresponderán la conducción del proceso. Y las ventajas son las siguientes. Tenemos que como ventajas vamos a encontrar que la persona moderadora conoce las reglas y los pasos que se deben seguir en la negociación, la guía de proceso y pone énfasis en que los involucrados cumplan con las reglas del juego. Otra ventaja es que la presencia de una tercera persona neutral ayuda a que las partes involucradas controlen sus emociones y se concentren en los aspectos objetivos. Esta parte de aquí tiene gran importancia, dado que cuando existe una negociación directa, solo con dos personas, a veces las emociones resultan ser más controladoras que en realidad el aspecto pensante de las personas. O sea, las emociones a veces explotan o como comúnmente dicen, se caldean los ánimos y realmente se genera un conflicto más grande. Cuando tenemos una tercera persona, hay veces que nos podemos controlar un poco más. Hay veces que pensamos dos veces lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir y únicamente nos concentramos en negociar o pues sí, en tratar de negociar como el asunto objetivo, ¿sale? El aspecto objetivo para que no nos desviemos y no se genere otra situación. Otra ventaja de importancia es, nos dice que una persona neutral tiene la distancia necesaria para apoyar en un manejo constructivo del conflicto. Desde su distancia puede generar nuevas ideas creativas en la búsqueda de opciones, ¿sale? Es decir que en este caso esta persona se va a encargar no solo de mediar, sino también de buscar opciones, darles opciones importantes para que ambos puedan estar de acuerdo. Bien, entonces tenemos que estos son los pasos que se deben de seguir para tener una negociación efectiva o para poder tener una buena negociación.
Número 1, debemos de elaborar un diagnóstico preliminar. Número 2, la introducción y orientación para la negociación. Número 3, la presentación y definición del problema. Número 4, análisis de los intereses y temores de los involucrados. Número 5, elaboración de nuevas opciones que correspondan a los intereses. Número 6, acuerdo y documentación de la solución. Número 6, establecimiento de criterios para valoración de las opciones. Número 7, valoración de las opciones. Número 8, acuerdo y documentación de la solución. ¿Sale? Vamos con el número 1. Tenemos que en el número 1 es la elaboración del diagnóstico preliminar. Nos dice que en este primer paso, la negociación es la recolección de información, la recolección de informaciones acerca del conflicto en forma de diagnóstico. Estas informaciones facilitan una idea general sobre el asunto de la persona moderadora, quien las busca con transparencia y con el acuerdo de ambas partes. Los elementos del diagnóstico en este caso son los siguientes: el tipo de conflicto, el número 2, el contenido o contenidos del conflicto e intereses de los involucrados. Número 3, involucrados en el conflicto, su relación y su alianza, si es que tiene alguna. Número 4 es fase en la que se encuentra el conflicto. Y número 5, historia del conflicto. ¿Sale? A partir de esto nosotros vamos a poder elaborar un diagnóstico. Este diagnóstico es el que también nos va a dictar qué tan difícil es la situación del conflicto. Si en realidad podemos generar una opción de cambio o realmente es una opción perdida. ¿Sale? Entonces es importante que a partir de la elaboración del diagnóstico preliminar nosotros podremos evaluar pues toda esta situación que rodea el conflicto. Número 2, tenemos que la introducción y orientación de la negociación. Nos dice que en esta parte se trata de orientar bien a los involucrados sobre los pasos que se deben seguir, fijar las reglas del juego y definir los roles y los objetivos del proceso. ¿Sale? Entonces, en esta parte del paso 2, tenemos que guiar a todos estos involucrados para que sepan cómo es que se tienen que hacer las cosas. O sea, no es que les digamos que forzosamente tiene que ser de una forma específica, no, pero la recomendación es muy importante. ¿Sale? O sea, la recomendación que le vamos a dar a las personas nosotros como mediadores es muy importante. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, el papel que funge a lo mejor un abogado en un problema. Entonces el abogado te va a decir qué puedes decir, qué no puedes decir y hasta dónde tienes que abarcar en la situación que estás negociando. Lo mismo va a pasar en una negociación más informal. O sea, creo que si existe una persona mediadora, esta persona nos tiene que decir realmente hasta dónde tenemos que abarcar y qué partes o qué elementos es lo que no debemos de tocar al negociar con esta persona. A lo mejor porque se enoja o a lo mejor porque no gusta que le toquen ese tema. Entonces sí es importante tener en cuenta todo esto. Tenemos que entonces la orientación sobre los pasos que se deben seguir en la negociación. Nos dice que para ello se puede utilizar Nos dice que para ello también se puede utilizar un gráfico parecido al que se presentó anteriormente sobre la negociación para explicar la secuencia de los pasos. Además, es recomendable compartir las informaciones obtenidas en el diagnóstico. Ok, dentro de las reglas del juego, o al establecer las reglas del juego,
existen algunas reglas indispensables que nosotros no debemos de dejar de lado. Primero tenemos que debemos escuchar atentamente y no interrumpir a los demás, ¿sale? Es decir, cuando tú estás mediando, es la recomendación que le tienes que dar a ambas partes. ¿Por qué? Resulta que muchas veces cuando nosotros estamos en una solución o resolución de conflicto, a veces nos toca la mala suerte que platicamos o que tratamos con personas que, o sea, no hablan o no expresan nada, pero tampoco te dejan hablar. O sea, cuando tú quieres expresar tus motivos, son personas que se la pasan insultando, son personas que se la pasan hablando todo el tiempo y, o sea, tratando como de querer acaparar y tener la razón todo el tiempo, y eso está mal. Lo ideal es que si se quiere llegar a una parte de negociación o para la resolución de un conflicto, ambas partes tienen que escuchar, ambas partes deben de llegar como a ese acuerdo de respeto para a partir de ello poder tener una plática más amena sobre la situación y no estar interrumpiendo a los demás. Esto también es parte de educación, ¿sale? No solo es por parte del mediador o del conflicto, no, también es una parte de educación. Si nosotros tenemos esta parte muy definida, muy bien definida, pues obviamente vamos a saber escuchar y obviamente vamos a permitir que también las otras personas nos escuchen. Otro punto importante es evitar insultos y ataques personales, justamente lo que les mencionaba. Hay personas que insultan, hay personas que agreden, ¿sale? Entonces lo ideal es que no tiene que ser de esa forma, ¿sale? Lo ideal es que tratemos de evitar los insultos, que a veces es como lo que la gente más hace cuando está en una negociación, pero bueno, lo ideal es que se trate como de evitar. Luego tenemos que cada parte procede expresar su punto de vista, pero no debe interpretar el punto de vista de la otra parte, básico también. O sea, nosotros podemos dar o podemos expresar nuestro punto de vista sobre X situación, pero lo ideal es que no debemos interpretar el mensaje o la situación que se nos está dando. A veces se tiende mucho, voy a poner un ejemplo como muy básico, pero también pasa mucho. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, a final de cuentas, cuando tú estás teniendo una discusión con tu pareja, estás llegando a un punto de negociación. Entonces, el punto de negociación número uno es que no tienes que llegar a la parte de los insultos o de los ataques, perdón, de la malinterpretación del ¿cómo se llama? De lo que están diciendo los demás. Es decir, puedes dar tu punto de vista, pero no se tiene que malinterpretar. Muchas veces, no sé, vuelvo a repetir, en esta parte de la relación de pareja, nosotros queremos expresar algo, a lo mejor a la pareja, y la pareja pues, termina diciendo, ok, o sea, estás diciendo que yo esto. Ok, y entonces te estás dando a entender que yo esto, ¿sale? Y eso es lo peor que podemos hacer. Siempre que estamos teniendo una negociación, lo ideal es que, ok, vamos a escuchar. Vamos a dejar que las personas den sus argumentos, que nos digan su punto de vista, ¿sale? Pero a partir de ello vamos a tomar como lo más lógico, vamos también nosotros a analizar cuál es la personalidad de la persona con la que estoy negociando y a partir de ello poder decir, ¿sabes qué? Tiene razón o no tiene razón, ¿sale? Pero no malinterpretarlo, no creer que todo lo que están diciendo es para atacarnos o para hacernos sentir mal. Tenemos que ser un poco más analíticos desde ese punto de vista. Nos dice entonces que además podría ser necesario establecer otro tipo de reglas y es recomendable visualizarlas. Luego también tenemos que el definir el rol y las funciones de la tercera persona. O sea, eso es parte importante también. Nos dice que es vital aclarar desde el inicio el rol y la función el rol y la función de la persona moderadora. Nos dice entonces que la responsabilidad de resolver el conflicto, corresponde a las partes involucradas y no a la persona moderadora. Es decir, la persona moderadora tiene un límite,
O sea, no tiene por qué meterse más allá, sino únicamente estar moderando el conflicto, o mejor dicho, a las personas, para que puedan llegar a acuerdos. Otro aspecto importante es la persona moderadora se responsabiliza con el procedimiento de la negociación, no con sus contenidos. ¿Sale? Es decir, esta persona va a negociar, esta persona se va a encargar de que ambas partes puedan llegar a acuerdos y puedan negociar, pero más no del contenido. Es decir, esta persona no es responsable de que a lo mejor una le deba a la otra 50,000 pesos y que otra no le quiera pagar. O sea, él no es responsable, simplemente él está tratando de hacer que se llegue a un acuerdo para ver cómo se va a solucionar ese, por ejemplo, ese ejemplo de dinero de 50,000 pesos, ¿no? O sea, no te debes de meter más allá de si es que eres moderador. Otro punto importante también es que la persona moderadora asegura no transmitir a las personas externas ninguna información obtenida durante la negociación. Es decir, la persona moderadora es aquella persona que va a conocer como todo lo que rodea la situación. Ajá. Y por lo tanto no tiene que ponerse ni del lado, bueno, ni del un lado ni del otro. ¿Sale? O sea, es decir, que no se les tiene que dar como información para que puedan tener argumentos o puedan generar un argumento y así tener la razón o poder ganar la negociación, sino generar una parte que pueda conciliar, aunque se le hayan comentado a la persona moderadora algunos secretos, ¿no? Otro punto importante tenemos que la persona moderadora se compromete a no valorar, juzgar ni favorecer a ninguna de las partes en particular, sino a todas en general. Es decir, que el mismo apoyo que va a tener una parte, lo va a tener la otra parte. O sea, no estaría bien inclinarse por una persona, dado que pues entonces ya no estaríamos fungiendo la parte de la moderación o de la mediación, sino apoyando a otra persona desde un punto de vista neutral. Para el paso 3, en el paso 3 nosotros nos habla que es la presentación y definición del problema. En este caso nos dice que la persona moderadora pide a cada parte la explicación de su punto de vista respecto al conflicto. Y lo importante o los puntos importantes que se deben de tomar en cuenta son los siguientes. Ok, nos dice que es importante que las presentaciones individuales y sucesivas y no sean simultáneas. ¿Sale? Entonces tenemos que cuando uno es mediador, lo importante es, o bueno, uno de los aspectos importantes es la presentación individual y sucesiva. Es decir, que yo conozca a ambas personas, obviamente por separado, y me den como su punto de vista y sus argumentos, no al mismo tiempo, porque eso puede llegar a que el conflicto se genere más grande. Luego tenemos que animar a las partes a que presenten tanto los hechos como las emociones relacionadas con el conflicto. ¿Sale? Una vez que ya se presentaron, sabemos quiénes son, debemos de animar a las partes para que se confronten, pero desde un punto de vista donde nada más expongan las emociones relacionadas con el conflicto. También tenemos que asegurarse de que las contribuciones quedan bien claras para todos. El siguiente es resumir y visualizar los diferentes puntos de vista. El siguiente nos dice que todavía no se discuten los puntos de vista entre los involucrados, solo son permitidas algunas preguntas. Y nos dice que finalmente, al final la persona moderadora resume los puntos de vista o resume sus puntos que los involucrados tienen en común y aquellos en los que hay desacuerdo. ¿Sale? Una vez que nosotros ya conocimos los argumentos o quiénes son ambas partes, lo ideal es que nosotros podamos hacer un resumen con características que hay en común dentro del conflicto
y también aquellos desacuerdos que puedan existir por parte de ambos. En el paso número 4 tenemos que el análisis de los intereses y temores de los involucrados. Nos dice que en un conflicto clásico, las partes involucradas pelean por sus propias posiciones. La única posibilidad consiste en que una de las partes abandone su posición, y pierda el asunto. En estas peleas se consumen muchas energías y las soluciones que podrían beneficiar a ambas partes no son factibles. En el paso número 4 se busca diferenciar los intereses que se ocultan detrás de las respectivas posiciones. Este ejercicio revela que es posible encontrar además diferentes intereses subyacentes que no necesariamente estén o se incluyan entre sí. El punto crucial en este paso es la pregunta: ¿por qué asumo esta posición? Cada parte debe buscar motivos, necesidades, temores e intereses que justifiquen su posición específica. Además, cada parte también debería meterse en la camisa de otra parte y buscar supuestos motivos, intereses, temores y necesidades que motivaron a la posición del otro. Luego, comparar los resultados de este análisis y, si es posible, entender mejor a la otra persona. ¿Sale? Este punto va un poquito más sobre el análisis de las personas. O sea, tratar de entender en sí qué es lo que tienen, qué es lo que está sucediendo. Para este paso también se hace una recomendación, se hacen las siguientes recomendaciones, ¿no? Primero tenemos que cada parte debe anotar 5 motivos y 5 temores, necesidades e intereses que expliquen su posición con más precisión. Ok, esta es una parte como interesante, pero también al mismo tiempo es una parte un poquito complicada y un poquito difícil. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros, se nos complica, o a las personas se les complica encontrar ciertas características sobre nosotros mismos y sobre lo que nos está pasando alrededor. Por ejemplo, los motivos, los temores, las necesidades, los intereses, a muchas personas les cuesta trabajo identificarlas, ¿sale? Les cuesta trabajo entender que, pues bueno, estos son mis motivos, ¿no? Por el cual tengo esta situación. O sabes que estos son mis temores que rodean esta situación. O sabes que estos son los intereses por los cuales yo estoy en búsqueda, ¿sale? Entonces es un poquito complicado para las personas, pero sería también lo indicado y lo ideal que pudieran predefinirlas o definirlas. También tenemos que cada parte debe colocarse en lugar de otro y anotar 5 supuestos motivos, temores, necesidades e intereses que podrían explicar la posición del otro con más precisión. Cuando nosotros tenemos un conflicto es muy difícil que nosotros podamos colocarnos en el lugar de otro, ¿sale? Porque siempre resulta que pues o no es lo mismo, o que tú cómo vas a saber de eso si nunca lo has vivido. O sea, son como frases predefinidas que ya existen, cuando te quieres colocar o cuando se pretende colocar uno en el lugar de otro. Y pues, obviamente eso dificulta mucho la parte de la negociación, porque pues a veces no existe una definición de temores, de necesidades, de intereses, cosas de ese tipo. Luego tenemos que, con la ayuda de la persona moderadora, se comparan, discuten y profundizan los diferentes motivos. Otro punto es que, con la facilitación de la persona moderadora, las partes deben ponerse de acuerdo
para abandonar sus posiciones y en adelante negociar sus intereses, con el fin de encontrar una solución que entrañe a mutuo beneficio. Es decir, aquí lo ideal entonces es no montarnos en nuestro macho, ¿no? O sea, es decir, abandonar nuestra posición. Si nuestra postura es ser, por ejemplo, muy necio o ser, no sé, a lo mejor esa es nuestra posición, ¿sale? Entonces, siempre debemos de poner por delante los intereses. Es decir, nuestro fin o nuestra finalidad de la negociación es que podamos llegar a obtener un interés específico o que nos convenga la negociación. Entonces, por lo tanto, esos son nuestros intereses y eso es la parte más importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. En el paso 5 tenemos que es la elaboración de nuevas opciones que corresponden con los diferentes intereses. Tenemos que en el quinto paso se dedica a la búsqueda de soluciones e integren y concilien los intereses, las necesidades de ambas partes y se inicia así un proceso creativo de búsqueda de nuevas opciones, sin considerar todavía su viabilidad. Con este paso se amplían las posibilidades de satisfacer los intereses y necesidades de ambas partes y que ambas resulten ganadoras. Tenemos que existe una recomendación para esta técnica o recomendaciones para esta técnica y es que las partes buscan y anotan la máxima cantidad de opciones nuevas que impliquen la satisfacción de necesidades y de los intereses de todos. Es importante no considerar todavía la viabilidad de estas opciones. También tenemos que las personas o la persona moderadora deberá animarlas y abandonar los viejos paradigmas durante su búsqueda y aplicar creatividad y flexibilidad. Y también tenemos que se presenta y se intercambian las posibles opciones encontradas, pero sin calificarlas. Bien, para el paso 6, que es el establecimiento de criterios para la valoración de las opciones, nos dice que en el siguiente paso se dedica a la elaboración de criterios para la valoración de las posibles opciones de solución. Estos criterios deben ser compartidos, priorizados por ambas partes. Bueno, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Sale? Estamos corriendo ya el último minuto y los veo de regreso al mediodía. ¿Vale? Por favor.